Colegio Jean Piaget, primaria. Hola, ¿cómo están mis chicos de cuarto? Empezamos esta clase de matemáticas y vamos a continuar con el tema de sucesiones matemáticas, que te recuerdo es el tema 6. Recordemos una vez más que una sucesión matemática es un conjunto de figuras, símbolos o números, uno detrás de otro. Además, llevan cierto orden. Pero en este video vamos a centrarnos en la sucesión numérica, que es una serie de números que tienen una relación entre sí y a su vez guardan un orden. Recordemos muy rápidamente sus elementos. Para eso voy a retomar la serie de 2, 4, 6, 8, 10. Y como recordarás, cada número está en una posición determinada. Así el número 2 será el primer término. El número 4 el segundo término, porque lo escribimos en un segundo lugar. El 6 será el tercer término, el 8 el cuarto, el 10 el quinto y así sucesivamente. Como las sucesiones pueden ser infinitas, ponemos estos puntos suspensivos para indicar que pueden continuar hasta cuando nosotros queramos. O bien, nunca acabarse. Lo que más caracteriza a una sucesión es que sigue un patrón. Por ejemplo, en el caso de esta, el patrón es que va aumentando de 2 en 2. Así, 2 más 2 son 4. 4 más 2 son 6. 6 más 2 son 8 y 8 más 2 son 10. Si nosotros quisiéramos saber qué número sigue después del 10, tendríamos que sumarle otros 2. Y lo mismo sucedería con cada uno de estos elementos de nuestra sucesión. De la misma manera, será esencial para esta clase recordar que tenemos dos tipos de sucesiones. La ascendente, donde cada elemento es mayor que el anterior. Y en este caso, nuestra serie va de 5 en 5. 5 más 5 son 10. 10 más 5 son 15. 15 más 5 son 20. Y para saber cuál es el número que sigue, tendríamos que sumarle a 20 otros 5, que serían 25. Como observarás, en esta sucesión los elementos van aumentando de 5 en 5 y cada vez conforme avancemos serán más grandes. En el segundo grupo tenemos a las sucesiones descendentes, donde cada término o elemento es menor que el anterior. Y la serie que yo te pongo en color verde sigue un patrón donde a cada número conforme avancemos le restaremos 2. Así, 14 menos 2 son 12. 12 menos 2 son 10. Y para saber cuál es el último número, tendríamos que restarle 2 a 10. De esta manera, si hiciéramos la operación, 10 menos 2 son 8. Y tal y como tú observas, en nuestras series descendentes, los números comienzan con cierto valor y conforme avanzan van disminuyendo. Como seguramente ya notaste, identificar el patrón que sigue será esencial para saber si una sucesión es ascendente, es decir, va en aumento, o bien es descendente, lo que quiere decir que disminuye. Y todo muy bien hasta ahora. Hemos visto algunas series bastante sencillas y con números pequeños. Pero ¿qué pasaría si yo te pusiera esta otra sucesión? ¿Podrías identificar qué patrón sigue? ¿Cómo es que van avanzando los números? ¿Es ascendente o descendente? Analicemos un poco. El número 8 es nuestro primer término. Y en segundo término tenemos al número 3. ¿Cuál será la diferencia entre ellos? Pues habría que restarle 5 a 8 para así obtener ese 3. Y si quisiéramos pasar de este 3 al 10, ¿qué deberíamos de hacer? Habría que sumar 7, ¿verdad? Pero si ahora quisiéramos pasar del 10 al 6, tendríamos que restar 4.
Y para no hacer el cuento largo, observa las operaciones que deberíamos de hacer entre cada elemento. Del 6 al 12 hay una diferencia de más 6. Del 12 al 9 hay una diferencia de menos 3. Del 9 al 14 tendríamos que sumar 5. Y si quisiéramos pasar del 14 al 12, habría que restar 2. ¿Crees que hay un patrón? ¿Cómo podríamos saber qué número sigue después de este último 12? Es bastante confuso, ¿verdad? Pero te voy a ayudar un poquito a descifrar esta serie. Vamos a colorear estos números de color rosa. Y ahora yo te pido, analiza únicamente a los números que están sombreados de color rosa. ¿Ahora sí se ve cierto patrón? Seguramente sí, ¿verdad? Y es que para pasar de 8 al 10 hay una diferencia de más 2. Es decir, tuvimos que sumar 8 más 2 son 10. Y si a 10 le sumamos otros 2, nos daría 12. De igual forma, si a 12 le sumamos 2, nos da 14. ¡Ah! Estos números de color rosa sí que siguen un patrón, que sería de 2 en 2. Y si te diste cuenta, se trata de una sucesión ascendente, porque los números van aumentando. ¿Y qué hay de los otros números? ¿Los que no están sombreados? Bueno, vamos a colorearlos con verde. Y nuevamente te voy a pedir que únicamente analices los números que están sombreados de verde. Es decir, 3, 6, 9, 12. ¿Cómo podemos saber cuál es el patrón a seguir? Ayudándote del cálculo mental, seguramente ya descubriste que si a 3 le sumamos 3, nos da 6. Y si a 6 le sumamos otros 3, nos da 9. Mientras que si a 9 le sumamos 3, nos da 12. Ahora sí que tiene sentido todo esto, ¿verdad? Estamos hablando de dos sucesiones que están intercaladas. Y justo a esto es a lo que llamamos sucesiones compuestas, que es cuando los términos de una sucesión se intercalan de uno en uno. Así es como se forma una sucesión compuesta. Y permíteme decirte que una sucesión compuesta puede estar formada tanto por una sucesión que va de manera ascendente como por una sucesión descendente. Para que quede más claro esto último que yo te menciono, vamos a abrir nuestro libro de matemáticas tareas, página 7. Y nos vamos a centrar en el ejercicio número 3. Si quisiéramos analizar cada uno de los elementos, nuevamente pareciera que no tienen sentido. Pero al igual que en el ejercicio anterior, se trata de dos sucesiones que están intercaladas y que conforman una sola serie o una sola sucesión. Vamos a subrayarlas, y para ello yo te recomiendo que tengas a la mano colores, de preferencia dos distintos y que hagan contraste. Yo comenzaré a subrayar estos números, que serían la primera sucesión que vamos a analizar. 300, 600, 900 y los que nos faltan. De la misma manera, voy a subrayar pero con color verde los números de la otra sucesión, que serían justo estos: 5300, 5250, 5200 y 5150. Pero comencemos analizando la sucesión que está en color rosa. ¿Cuál es la diferencia entre el 300 y el 600? Para saberlo, vamos a apoyarnos de una resta. Si a 600 le restamos 300, nos da un total de 300. Por lo tanto, entre estos dos números hay una diferencia de 300. Y lo mismo pasa entre el 600 y el 900. Va aumentando de 300 en 300. Así que para conocer el valor que nos hace falta, al número 900 le sumaremos 300. Hagamos la operación. 900 más 300 es igual a 1200. Y ese es el número que va a rellenar este espacio en blanco. Lo anotamos.
Y como nos falta completar una rayita más, sumamos a 1200 otros 300. De esta manera quedaría 1200 más 300 es igual a 1500. Y rellenamos nuevamente el espacio. En conclusión, esta sucesión que está de color rosa sigue un patrón que va en aumento. Y vamos a aumentar de 300 en 300. Ese será el primer patrón. Repito, el patrón que sigue la serie que está en color rosa. Ahora analicemos a los números que están en color verde, que conforman otra sucesión diferente, ¿verdad? Comencemos con estos dos elementos, 5300 y 5250. Para saber su diferencia, vamos a hacer una resta. 5300 menos 5250 es igual a 50. Por lo tanto, entre estos números hay una diferencia de 50, la cual se repite entre los siguientes elementos. Así, si a 5250 le restamos 50, nos quedaría 5200. Y lo mismo sucede entre cada uno de los elementos que están en color verde. Como vamos restando y por lo tanto van disminuyendo estos números, se trata de una sucesión descendente. En conclusión, el patrón que sigue esta sucesión verde es de menos 50, porque es una sucesión descendente, ¿verdad? Y para terminar esta clase, encontrarás en este ejercicio 3 una pregunta que dice así: de la sucesión anterior, es decir, la que acabamos de resolver, ¿qué número corresponde al lugar 20? Y yo te recuerdo que a pesar de que fueron dos sucesiones diferentes, es decir, la rosa y la verde, todos estos elementos conformaban una sola serie o una misma sucesión. Así que el número 300 sería el primer término, el 5300 nuestro segundo término, el 600 el tercer término y así sucesivamente. Tu tarea será llegar hasta la posición número 20 y ahí escribirás qué número corresponde. Y hasta aquí nuestro video del día de hoy. Como lo habrás notado, es un tema bastante sencillo, pero que sí requiere de cierta paciencia y constancia de tu parte. Yo me despido, no sin antes recordarte que estoy contigo para cualquier duda. Nos vemos en una próxima clase. Te mando un gran abrazo.